Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas que comentaros. Vamos a hablaros acerca de mercado de pilotos porque hoy en la previa Australia se ha vuelto a mencionar, se han pronunciado muchos pilotos sobre su futuro y lo vamos a comentar. Vamos a hablaros acerca de este fin de semana en Australia que va a dar comienzo ya en escasas horas la primera sesión de entrenamientos libres. Os vamos a enseñar las mejoras que ha traído Aston Martin, que os llevamos diciendo 2 semanas que ellos indicaban que las iba a haber y las ha habido, a falta todavía de que pueda haber más en la confirmación oficial de la FIA, pero ya lo que se ha podido ver, efectivamente hemos visto modificaciones y muchísimo más. Todo lo que vamos a tratar estará detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que arrancar primero por el equipo Aston Martin. Os queremos enseñar esas mejoras que tantos hemos estado diciendo que efectivamente avisaban de que iba a haber. No solo cambios en configuración, que eso seguro que habrá bastantes, pero eso es más difícil incluso de identificarlo, y que tratarán con ello de conseguir pues un mejor ritmo de carrera. Eso ya lo llevaron como modificaciones en Arabia Saudí, pero aquí Crack decía que iba a haber mejoras, se hablaba sobre eso. ¿Qué es lo que han introducido finalmente? Pues como os digo, a falta de la confirmación oficial, esta fotografía ya nos muestra la mejora que hay. Digo a falta de confirmación oficial porque podría haber algún circuito específico, alguna mejora más que se haya escapado a las imágenes que hemos podido recopilar del Aston Martin. ¿Dónde está la mejora? Pues en el alerón delantero. Sobre todo está la intención con este nuevo alerón delantero que ha sido modificado. Ya incluso visualmente es complicado de ver las diferencias, pero os vamos a explicar dónde están. Pero la intención con este nuevo alerón delantero es conseguir un mejor balance y encontrar una ventana de funcionamiento más grande ahora con los neumáticos. Ya os hemos explicado en el anterior vídeo, Stroll lo ha recalcado bastante, que hay que buscar conseguir degradar menos, que este está siendo uno de los problemas del coche. Aquí ya os hemos explicado que especialmente el mayor de los problemas es con mucho combustible, pero bueno, algo que lo puede provocar desde luego es la degradación de neumáticos. Aún así, eso es en lo que se está centrando según reportan desde el equipo Aston Martin, y esas las novedades que han introducido en este nuevo alerón delantero. Ambos son el mismo, independientemente puede haber algún retoque, alguna modificación que vayan haciendo mediante las configuraciones, pero aunque no son muy llamativas, si ves imágenes del anterior alerón, la verdad que se ve bastante similar. Sobre todo la intención es conseguir una mayor consistencia por la parte frontal, aunque el perfil principal del flap del alerón delantero y el secundario, que es este de aquí donde está anclado el morro, no presenta modificaciones, solo lo presentan estos dos flaps, el tercero y el cuarto. ¿Qué podemos ver de diferente en estos dos alerones? Bueno, pues podemos ver algunos cambios que se aprecian en este tercer alerón, además de los anclajes que tienen. El segundo presenta menos anclaje y una curvatura, pero eso ya más o menos era lo que tenían en el anterior, no es como novedad. Lo que sí que aquí se ven unas diferencias en correlación al alerón que han presentado en las dos primeras carreras, además del gurney flap, que esto sí que os digo, esto se ha estado tratando por los medios como si fuera una mejora. Esto sinceramente es algo específico y que incluso Circuit Specifics, si lo pusiera la FIA, pero que no lo va a poner, ni siquiera esto es algo que ni siquiera incluirá. Pero sí que es verdad, el gurney flap ha estado presente en el caso que el gurney flap, por si no sabéis lo que es este resalte que hay aquí. Se suele apreciar mucho mejor cuando lo incluyen en los alerones traseros, pero el delantero también lo puede llevar. Hay veces que lo llevan o hay veces que es completamente liso. En este caso lo lleva. Aston Martin lo lleva llevando en las dos carreras anteriores, en esta tercera lo presenta. Lo único que anteriormente solo estaba por la parte central, podemos decir un dibujo algo similar a esto. Ahora lo están presentando en todo el completo del alerón delantero, así que esa es una de las modificaciones que ha sido introducida en este alerón delantero. Como digo, el objetivo que introducen Aston Martin con estos nuevos alerones delanteros que van a tratar, y como digo, podría haber alguna más a falta de confirmación todavía oficial por parte de la FIA, es conseguir un mejor balance del monoplaza, conseguir un mejor comportamiento y demás. Mike Crack ha hablado también de estas novedades que ha introducido el equipo Aston Martin, donde aquí podemos estar viendo el coche ya cuando era pasado por el paddock y demás, con este nuevo alerón, que me parece también bastante voluminoso, pero ya es más o menos como lo mantenían. Como digo, estos dos flaps, el principal y el secundario, se mantienen igual, el cambio está en estos alerones. Por cierto, se ha hablado de que Aston Martin
podría, y esto lo he leído en Motorsport, bueno, podría intentar conseguir de nuevo cierto beneficio como el que tenían con el alerón delantero del año pasado, que luego fue prohibido, pero sin que lleguen a llegar a esas vibraciones, a esa fluctuación que no estaba permitida. Veremos si acaba siendo de este estilo. Pero bueno, que Mike Krack se ha pronunciado al respecto sobre esto y se ha mostrado bastante confiado con el nuevo Aston Martin, con las mejoras que han introducido, indicando que esta actualización que han introducido este fin de semana pertenecen a ese paquete, a ese continuo desarrollo que van a estar llevando a cabo, pero que además todavía tienen mejoras en la recámara. No porque no hayan llegado a introducirlas, sino porque se va a continuar. Es el primer paso de este desarrollo continuado, que ya os hemos dicho que está inspirado en McLaren, porque McLaren el año pasado es lo que hizo y le salió bastante bien, aunque Aston Martin ya lo llevó a cabo en su cierta medida en 2022, pero bueno, de una forma distinta. McLaren fue mucho más exagerado y le dio muchos beneficios. Ya os hemos contado el beneficio que puede llegar a tener ese desarrollo continuado y efectivamente es lo que están haciendo. Se guardan todavía mejoras que alguna podría haber en Australia, ni en China ni en Miami, que son 2 carreras seguidas, habrá actualizaciones porque son fines de semana al sprint, pero esto es lo que ha comentado Krack, mostrándose muy confiado de estas actualizaciones. Nuestro objetivo es recortar las distancias con los de delante. Estamos progresando y tenemos algunas pequeñas actualizaciones para Melbourne que forman parte de nuestro desarrollo continuo a lo largo de la temporada. 13 puntos son un buen rendimiento de las 2 primeras rondas. Tenemos muchas actualizaciones en la recámara y todo el mundo está trabajando bien tanto en la pista como en el AMR Technology Campus. Además, Fernando Alonso se ha pronunciado al respecto sobre la mejora que han dado con relación al año pasado, que aunque no lo parezca, y es normal, porque Aston Martin está en una peor posición en estas primeras carreras que en respecto al año pasado, se habla de que han mejorado, lo comentan ellos, alrededor de entre 7 y 9 décimas, y a Fernando Alonso se le ha preguntado sobre esto. Y la verdad que está muy bien la postura de Fernando, indicando de que efectivamente han mejorado, se nota la evolución y que es algo positivo, pero que no es suficiente, porque al final lo importante no es cuánto mejores, sino es cuánto mejores frente a tus rivales. Si tus rivales han mejorado lo mismo, al final es lo mismo. Entonces la posición de Fernando, la verdad que me parece la correcta, del hecho de está bien lo que hemos hecho, pero tenemos que seguir trabajando. 7 tenths quicker in Bahrain than previous years, the team 9 tenths quicker in Jeddah. What do you make of the progress so far the team has made this year? Yeah, I think it's good. So far, we've been matching our expectations. We've been testing all winter long, and more or less those time differences between 23 car and 24 car is what we found in the simulator as well, which is always good to have a correlation. The car is a step forward, but we need more for sure. Pero para este fin de semana hay mucha gente que está hablando muy bien acerca de Aston Martin y creyendo que lo pueden llegar a hacer bastante bien. Es más, muchos analistas indican que podría ser el tercer equipo, ya no en ritmo de clasificación, que eso prácticamente lo damos por hecho, ¿no? Después de las 2 primeras carreras, donde hemos visto un Aston Martin muy veloz en clasificación, lo ponen como tercer equipo en carrera en esta ocasión. Vamos a explicaros por qué hay gente que lo está diciendo. Incluso en DAZN lo han intentado también explicar y os lo vamos a poner ahora también a continuación. Pero ¿por qué se habla sobre esto y por qué se espera o se cree que podría ser Aston Martin el tercer equipo en este circuito? Pues por las características del mismo. No es un circuito donde haya grandes frenadas, como sí que las había en Bahrein, que perjudicó bastante a Aston Martin. Ya os hemos explicado que este AMR24 es a la inversa del año pasado, curiosamente. Así que esos puntos en Bahrein les falló, les perjudicó bastante. Es un circuito de muchas curvas enlazadas, no son de alta velocidad, pero sí que podemos considerarlas de media y son de curvas enlazadas, que prácticamente no hay frenada, y eso hasta ahora a este Aston Martin se le ha estado dando bastante bien. Y sobre todo, bueno, aparte de que no hay curvas largas, no hay curvas grandes, quiero decir, de un gran recorrido, que eso han comentado, pero es que la verdad que eso, salvo la curva 11, 12 y 13 de Bahrein, la verdad que más allá de ahí no se ha podido probar. Pero bueno, ellos indican que no se les está dando bien ese tipo de curvas, eso en este sentido no las hay aquí. Pero sobre todo, y lo más importante, este Aston Martin ha tenido buena velocidad punta y sobre todo una grandísima eficiencia con el DRS. Eso en este circuito va a ser muy importante, en un circuito con 4 rectas
y con 4 zonas de DRS muy pronunciadas. Así que ahí Aston Martin debería de ir muy bien, sobre todo esto para clasificación, porque hay gente, yo la verdad que para ritmo de carrera no me espero que estén demasiado mejor. Pueden pelear contra McLaren y Mercedes, ahora os explico por qué creo que van a poder pelear, pero van a estar sufriendo contra ellos. Pero sobre todo estos puntos en clasificación les van a ser muy positivos, porque al final ahí puedes abrir todo lo que quieras el DRS, y creo que a una vuelta, si ya se han mostrado fuertes en Albert Park, también lo van a ser. El positivo para la carrera, que en esta clasificación es muy importante, porque este circuito es complicado de adelantar, entonces cuanto más arriba clasifiques, mejor. En carrera no les veo compitiendo contra Red Bull ni Ferrari. Creo que sí que van a estar en esa pelea, como siempre en estas últimas carreras lo han estado en clasificación, pero en carrera es inviable. Pero gracias a esa posición de clasificación, yo creo que contra Mercedes y McLaren podrían defenderse bastante sólidamente. Así que esos son los motivos por los que tanta gente está hablando de si Aston Martin este fin de semana puede ser un contendiente incluso al podio. Ha llegado a decir la gente, yo al podio no lo veo, pero a una buena posición sí que creo que lo pueden llegar a conseguir. Pero bueno, no debería ser un mal fin de semana para Aston Martin. No sé cómo situamos al coche verde ahora mismo en la parrilla. Está claro que Red Bull tiene que estar por delante. Me imagino que Ferrari debería ser la segunda fuerza, pero sí me imagino que Aston Martin esté por delante de McLaren. Yo también coincido contigo y veo a Aston Martin como la tercera fuerza en este Gran Premio de Australia. Más que nada, por lo que hemos comentado antes, el circuito de Albert Park tiene 4 zonas de DRS y precisamente una de las fortalezas de este año de Aston Martin, que es al revés del año pasado, es ese DRS que está siendo efectivo y que está haciendo correr muy rápido al coche de Fernando Alonso en la recta. Se habla incluso de una mejora de 20 km por hora en esas zonas de DRS, así que en Australia, que hay 4, tienen que aprovecharla al máximo. Luego ya entraremos en degradación, si tiene mucha o poca. El circuito de Albert Park tiene poquita degradación al ser un circuito urbano y que poco a poco además evolucionará mucho a lo largo del fin de semana con ese famoso carril engomado en el que tienes que permanecer, porque salirte de él pues ya pierdes un poquito de rendimiento. La clave va a estar en el ritmo de carrera, y si Aston Martin prepara el coche igual que la carrera anterior, más centrada en el ritmo, yo creo que podemos ver una mejora, porque la vimos una mejora en el ritmo de carrera desde Bahrein a Arabia. Sí, otra buena noticia para Fernando Alonso y para el equipo Aston Martin es que se esperan temperaturas tirando hacia frío, y el problema de degradación de Aston Martin también es en parte por sobrecalentar los neumáticos. La parte buena de sobrecalentar los neumáticos es que pones temperatura muy rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hace frío, el coche puede poner temperatura en los neumáticos antes, sobre todo para clasificación, pues es una buena noticia el frío. Sí, y es que en clasificación Fernando puede colarse en la primera línea. Hizo segunda línea en la carrera anterior, tercera. Yo creo que entre segunda y tercera línea tiene que estar sí o sí. Luego, si se cuadra una buena vuelta, los rivales tienen una mala vuelta, Fernando puede estar en la primera línea de la parrilla. Pablo, el año pasado lo estuvo. Pablo, no me puedes decir estas cosas a las 4:15 de la mañana. Son las 4:15 de la mañana. Porque me vengo arriba y luego no puedo dormir. Y claro, ahora ya… Pero es una realidad. Este Aston Martin es mejor en clasificación que el año pasado. Sí. Es una realidad. Y viendo cómo están las clasificaciones, que se deciden por una décima, por centésimas y milésimas, puede cuadrarse la vuelta. No estoy diciendo ningún disparate, aunque sea a las 4:15 de la mañana, amigos. Ya os hemos contado que Mercedes este fin de semana se la juega. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta ahora han tenido muchos problemas, especialmente de correlación de datos. El simulador les dice una cosa que luego no se aplica a lo que están demostrando en pista, y están siendo más lentos de lo que ellos esperaban. Se la juegan este fin de semana porque ya han estado avisando de que van a traer novedades, de que van a traer experimentos que van a estar utilizando el viernes para probar y para probar distintas cosas, para ver cómo funcionan mejor, cómo funcionan peor, y tratar de encontrar los problemas que están teniendo, encontrar la solución a los mismos. Así que este fin de semana se la juegan bastante. Ya ha salido información con respecto a esto, con respecto a estos problemas que están teniendo de correlación. Por cierto, esta fotografía está muy bien para que veamos este hilo de fibra de carbono que se une el alerón delantero que tanto ha dado de qué hablar. Bueno, ¿cuánto están perdiendo con respecto a lo que el simulador les dice? El problema que está teniendo Mercedes es que el simulador les dice que esta configuración debería de ser efectiva y deberían de ganar tanto con este paso por curva, por ejemplo, y al final tener una velocidad determinada. Esto se lleva hablando muy bien de Mercedes desde el año pasado. Incluso yo recuerdo Singapur, que se hablaba de que Mercedes el simulador les decía que iban a estar peleando contra Red Bull. Pues es que efectivamente lo que el simulador les dice y lo que se encuentra
entran en pista hay una diferencia ahora mismo de hasta un segundo. Claro, si mejoras un segundo estás peleando contra Red Bull, verdaderamente, pero luego lo que están viendo en pista es muy diferente. Ya os hemos dicho que es por tercer año consecutivo que esto les ocurre. Por cierto, alerón trasero bastante poco cargado de aerodinámica. Bueno, la configuración que ha elegido Mercedes, que seguramente que probarán bastante, pero que es la tercera vez que les llega a ocurrir esto. Porque, por cierto, la información de lo de que un segundo hay de diferencia entre lo que les dice el simulador y lo que se ve en pista es de Corriere dello Sport. ¿Y por qué estarían ocurriendo estos problemas? Pues la primera hipótesis, que tratarán de buscarlo este fin de semana, tiene que ver con la suspensión trasera. Estos de Mercedes, o sea, estos de Aston Martin, pero la suspensión trasera ellos se la compran a Mercedes. Sabemos, y os lo hemos comentado en muchas ocasiones, que en este caso han cambiado de un sistema de suspensión trasera pull rod a una push rod. Sobre todo, ¿cómo podemos identificarlo? Bueno, pues el brazo principal, en lugar de partir desde la rueda hacia arriba, parte desde el chasis hacia arriba. Entonces es un sistema diferente. Bueno, tiene ciertas diferencias el usar una suspensión u otra. Es indiferente en este punto porque puedes llegar a obtener un gran resultado con ambas. Pero, por ejemplo, es la que tiene Red Bull también en la suspensión trasera. Pero parece ser que Mercedes no está consiguiendo sacar todo el beneficio que ellos esperaban tampoco en la suspensión trasera. Recalco tampoco porque eso lo hemos comentado de Aston Martin, que eso ya lo habían informado, que en Aston Martin era normal porque ellos recibieron la suspensión trasera en un momento más atrasado que lo hizo Mercedes, que ya sabían que lo iban a cambiar, pero Mercedes tampoco está sabiendo ahora mismo exprimirle todo su potencial. Esa es la primera hipótesis. Yo la verdad que diría que si hay hasta un segundo que están perdiendo con el simulador, primero que el simulador es posible que no esté del todo bien, que eso ya es algo que os hemos comentado en muchas ocasiones, y luego también sobre todo que quizá hay algún otro problema en el monoplaza, pero bueno, ese podría llegar a ser uno de los problemas que presenta Mercedes. Por su parte, Russell ha hablado en la previa este fin de semana también, se ha pronunciado y ha hablado acerca del equipo y que esperan en este fin de semana demostrar dónde están sus problemas y poder solucionarlos. Sobre todo, además, creyendo, según dice, que tienen ya algunas ideas para poder darle solución a los mismos y pudiendo de esa forma, después de este fin de semana, conseguir un mejor resultado. Recordemos que Mercedes es uno de los equipos que acostumbra a mejorar mejor el coche, a conseguir darle una gran evolución y que al paso de las carreras encontrarle un mejor rendimiento al monoplaza. Russell indica que seguro que no están ahora mismo exprimiéndolo todo. También recuerda que han tenido solo 3 días de test, que lo han tenido todos los equipos, pero si tienes un mínimo problema y no encuentras la forma de optimizarlo todo, pues se acentúa más que en los rivales. Entonces Russell confía que después de este fin de semana, de los experimentos que van a llevar a cabo, puedan entonces salir con una mejor imagen de qué es lo que necesita este monoplaza para futuros eventos. Sí, creo que definitivamente solo tienes que mirar el potencial y el rendimiento que mostramos en FP1 y en FP2 las dos últimas carreras. Fuimos realmente rápidos y el rendimiento se nos fue de la clasificación. Tenemos algunas ideas de por qué puede haber sido. Creo que también es importante recordar que solo hemos hecho 3 días de entrenamientos y 2 carreras, y creo que si los comparas con un equipo de fútbol, sí, han hecho 3 días de entrenamientos juntos en los 2 primeros partidos de la temporada, todavía estarían entendiendo cómo sacar el máximo provecho de los demás y maximizar el equipo. En eso estamos ahora mismo y la cosa está muy reñida entre los 4 equipos que siguen a Red Bull, así que puede cambiar fácilmente. En este punto del vídeo os queremos hablar acerca de mercado de pilotos, acerca de fichajes, acerca de intercambios, porque os hemos hablado en el anterior vídeo que hoy había habido mucho pronunciamiento acerca de esto y os lo queremos comentar. El primero de todos es hablar acerca de Fernando Alonso y se le muestra una forma de comunicar diferente. ¿A qué me refiero? Bueno, en los 2 últimos fines de semana le han preguntado sobre Mercedes y sobre Red Bull, además continuadamente, y primero dijo en Mercedes que se veía posible candidato al asiento de Mercedes y luego en Red Bull dijo que estaba en esa lista, en la lista de posibles sustitutos para el equipo Red Bull. Hoy le han vuelto a preguntar y bueno, ha sido bastante más cauto. Mi sensación con esto... Antes estaba, ya os lo habíamos dicho siempre, yo nunca os he dicho que no se vaya a quedar en Aston Martin, pero que esas palabras estaba como...
jugando, como sabiendo que tenía la voz cantante. Creo que viendo lo que ha dicho hoy, parece que ya está encaminada o una renovación o un fichaje con alguno de los equipos y por eso hoy ya ha sido bastante más cauto. Lo primero que ha respondido en el día de hoy es que su decisión todavía no es el momento para pensarla. ¿En qué se refiere en esto? En continuar o no en la categoría. Ya os hemos dicho que en este canal pensamos desde luego que va a seguir en 2025 como poco. Pero que esto es lo que Alonso ha estado diciendo, de que todavía tiene que decidir si a lo mejor se quiere retirar el próximo año. Entonces eso ya dijo que se decidiría aproximadamente después de China, por lo que todavía dice que no es el momento para haber tomado ya la decisión. No cambió mucho y no va a cambiar en las próximas semanas o carreras. No quiero esperar tal vez hasta el verano porque creo que sería injusto para mí y para el equipo si tienen que encontrar más opciones y cosas por el estilo. Pero tampoco quiero precipitarme y tomar una decisión mientras mi cabeza no esté el año que viene. Como ya he dicho, mi cabeza está tan centrada ahora en las cosas que ahora me encantará probar en el coche después del aprendizaje de los primeros grandes premios, que todo es tan emocionante sobre el rendimiento que si tengo que pensar en el próximo año es como un este no es el momento adecuado ahora para pensar. Aún así, lo más importante que ha querido dejar claro Fernando es que él va a decidir su futuro. No se va a decidir por este piloto ha hecho no sé qué o por este piloto ha hecho este movimiento y me voy aquí, sino que él, si de verdad quiere ir a tal equipo, lo va a decidir él, no va a ser porque haya quedado esa vacante y pueda ser interesante, sino porque de verdad confíe en ese proyecto. Sí, siempre ha sido así, a veces me ha ayudado y a veces me ha perjudicado ser el dueño de mi destino. Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a otro, elegí cuándo dejar la Fórmula 1 y elegí cuándo volver. Y ahora elegiré lo que haré el año que viene, no seguiré lo que otros hagan y dicten mi destino. Lo haré por mí mismo, para bien o para mal, así soy yo. ¿Qué es lo que hará? Pues lo que ha recordado en esta ocasión, que aquí es donde os digo que también hay ese cambio de forma de comunicar. En las anteriores carreras se había dejado querer por Mercedes y Red Bull, ahora ha dicho que su prioridad es renovar con Aston Martin, que ellos van a tener esa prioridad, que primero va a tratar de conseguir esa renovación y continuar juntos, pues ya os hemos dicho en muchas ocasiones, por lo que al final se hablaba, incluso lo decían medios británicos, de que Alonso está, entre comillas, enamorado, ¿no? Pues por lo que consiguieron darle el pasado año, él mismo incluso lo llega a mencionar de la oportunidad que recibió, así que por eso es la prioridad. En el caso de no llegar a un acuerdo, podría buscar otra. Y como dije en la presentación del coche, de la MR24, cuando tome esa decisión, a la primera oficina que iré será la de Aston Martin y será mi prioridad, mi lealtad hacia ellos. Estoy agradecido por la oportunidad que me dieron hace 2 años y si llegamos a un acuerdo, entonces esa será la decisión. Si sigo compitiendo y llegamos a un acuerdo, si no llego a un acuerdo con Aston Martin, buscaré en otra parte, pero esa será mi segunda oportunidad. Otro de los culebrones que más ha hablado es Verstappen, es Mercedes y es Red Bull, por supuesto. Pues en el día de hoy ha sido bastante más calmado también en este punto, pero Verstappen afirma que se va a quedar en Red Bull siempre y cuando se queden las personas clave. Así de claro ha sido. Es decir, ha dicho que quiere seguir en Red Bull, que ya os hemos dicho cuando habéis preguntado alguna ocasión por qué Verstappen se iba a querer ir de Red Bull, que Verstappen no se quiere ir de Red Bull, pero a lo mejor no le quedaba otra. Efectivamente, él ha dicho que se quiere quedar en Red Bull, pero que es importante la continuidad de personas clave. Ya os hemos dicho aquí qué persona clave sobre todo se refiere, que es Helmut Marko y esa cláusula que tiene que se podría marchar en el caso de que Helmut no siguiese, que sobre esa cláusula ha dado que hablar y ahora más adelante os lo comentamos, pero es que así de claro y así de conciso ha sido el neerlandés. Estoy feliz dentro del equipo, es muy importante que intentemos mantener a las personas clave en la escudería durante más tiempo, porque ahí es donde también está el rendimiento y al final y al cabo es un negocio de rendimiento. Es lo mismo que si yo no no estaría aquí sentado, así que no sé cómo funciona. Mi intención es estar aquí hasta el final, porque sería una gran historia para mí personalmente verlo hasta el final, porque significa que he formado parte de una familia y un equipo. Ahí ya se le pregunta específicamente quiénes son esas personas clave y dice muchas personas. No voy a nombrarlos porque entonces la gente ya lo sabe.
Además, se ha pronunciado acerca de los rumores que ha habido de Toto Wolff, de Mercedes y las palabras públicas que ha dicho el team principal del equipo Mercedes. De lo cual las ha agradecido, ahora os las leemos, pero ha dicho algo más interesante que quiero recalcar, que se ha pronunciado sobre los rifirrafes que han tenido. Algo que el propio Helmut Marko dijo hace mes casi, también podemos llegar a decir, cuando se marchó Hamilton, cuando todavía no había pasado todo esto de Red Bull, y que mucha gente ha puesto en redes sociales recientemente, es sobre todo lo que ocurrió después de 2021, cuando Verstappen consiguió ganar el Mundial e incluso cuando toda esa temporada las constantes críticas y las constantes rifirrafes que tenían tanto Red Bull Mercedes como Verstappen contra cualquiera de Mercedes, incluido Toto Wolff, o el propio Toto Wolff criticando a Verstappen en ese título. Había mucha gente indicando eso, y yo ya os he dicho que eso es insignificante, porque son dos personas que están trabajando para equipos opuestos y van a decir lo que tienen que decir con ese equipo, y si trabajan juntos eso se olvida perfectamente, y efectivamente Verstappen ha dicho lo mismo. Luego también acerca de esas palabras de Toto Wolff y todo esto que digo, lo que ha dicho es: no tiene ningún impacto en mí de lo que haría o lo que sea, pero quiero decir, siempre es agradable escuchar eso, hablando acerca de las buenas palabras de Toto Wolff. Pero por supuesto, Toto y yo tuvimos nuestros pequeños momentos, pero eso es normal entre dos equipos también, luchando por los retos, por el respeto, siempre ha estado ahí. Pero sí, por mi parte, no cambia nada. Además, finalizamos ya esta parte de Verstappen indicándonos que un expiloto hoy mismo en Australia, Johnny Herbert, ha hablado sobre el futuro de Verstappen y ha dicho que ha oído que está bastante cerca de un acuerdo con Mercedes. Bueno, pues aquí cualquiera ya suelta cualquier cosa, pero bueno, es importante porque él también está en el paddock y quizá ha escuchado alguna conversación. No lo sé, pero es lo que ha estado diciendo y sobre todo esto lo ha dicho criticando a Red Bull porque sería una estupidez perder a Verstappen, pero indica que ha oído que Verstappen tendría un acuerdo con Mercedes. No es algo bueno para la Fórmula 1 todo lo que está sucediendo, todo el tema Horner y demás. No ayuda a la situación de Red Bull, que tiene al mejor piloto del mundo en este momento y están muy cerca de echarlo del equipo. He oído que están acercándose bastante al acuerdo con Mercedes. Pues bueno, veremos qué es lo que ocurre finalmente. Alguien que se ha pronunciado y que os hemos dicho anteriormente que luego entrarían en escena esas cláusulas que tiene Verstappen, ¿no? Si se marcha Marco, es porque al propio Sergio Pérez se lo han preguntado en el día de hoy y él ha respondido, indicando que él no tiene esa cláusula, que no sabe las cláusulas que tiene su compañero de equipo, pero sobre todo que sería una gran pérdida para Red Bull perder a su compañero. Checo, voy a empezar contigo. ¿Tiene tu compañero una cláusula en el contrato si Helmut Marko o Christian Horner abandonan? ¿Tienes tú una cláusula parecida? ¿La querrías? Y si abandonara tu compañero, ¿qué crees que pasaría con el equipo? Yo no tengo esa cláusula ni conozco las cláusulas del contrato de Max. Mejor que le preguntes a él. Y hasta donde yo sé, Max tiene un contrato con el equipo que está comprometido totalmente. Y el resto no hay nada que deba yo comentar porque no tiene nada que ver conmigo. Me tengo que centrar en mis decisiones, en lo que yo tengo que hacer. Y que nosotros hablemos de otros pilotos cuando no tenemos hechos, no creo que tenga sentido. Y la segunda mitad de la pregunta, si se fuera Max, ¿cómo afectaría la dinámica del equipo? El equipo está en una posición muy fuerte. Con los resultados que hemos cosechado, la armonía que hay dentro del equipo para llegar a ese punto lleva muchos años y ahora mismo la dinámica donde todo el mundo está trabajando bien junto, el grupo de ingenieros está muy unido y eso se puede ver sobre la pista y lo eficientes que hemos sido en los últimos años. No veo ningún motivo para cambiar y obviamente sería un golpe para el equipo si Max se fuera.
Y para finalizar todo el tema de mercado de fichajes, de pilotos y demás, el propio Ricciardo, que es uno de los protagonistas este fin de semana, también se ha pronunciado sobre la posibilidad de ir a Red Bull, que hay mucha gente que se ha hablado de que podría llegar a recalar en el equipo Red Bull. Por cierto, hoy se ha hablado también bastante sobre esto porque él ha respondido, os vamos a poner a sus palabras, pero se le ha visto después de estas palabras con una camiseta de Red Bull con Ford, que es el motorista para 2026, también haciendo un evento de exhibición con un coche Ford. Bueno, creo que esto es insignificante porque es que Ricciardo pertenece a Red Bull, que Tsunoda también. Pero Tsunoda es piloto de Racing Bulls. Ricciardo es piloto de Red Bull cedido a Racing Bulls. Así lo quisieron matizar en su día. Así que bueno, esto me parece simplemente normal, básicamente. Y sobre estas palabras que ha dicho, sobre todo ha comentado que no es su objetivo, no está pensando en volver a Red Bull, que desde luego si le surge la oportunidad va a ir para allá, pero no está pensando en conducir a Red Bull, sino que su objetivo es hacer el mejor fin de semana posible. Y esto es algo que él ya había dicho anteriormente, que ya os lo habíamos comentado, que desde que le ocurrió lo que le pasó en McLaren, él piensa en el ahora, él piensa en el presente y no mira demasiado hacia adelante. Antes del comienzo de la temporada se hablaba mucho, había muchos titulares de cómo esta temporada podría ser marcar el retorno al equipo principal. Ahora estás en una mejor posición que hace 12 meses en Australia, el año pasado. ¿Cuánto has creído en esa posibilidad de subir al equipo primario? ¿Y qué puedes hacer para persuadir a los jefes y hacer el trabajo? Diría que no compro ninguna de las historias. Conozco mi posición dentro del equipo. Sé algunas de las cosas que podrían llegar a suceder si lo hago realmente bien, pero eso pasaría en cualquier equipo. Si tienes una temporada fuerte, podría llevar a algo distinto o incrementar tu posición donde ya estás. Como diría, nuestro objetivo es siempre hacerlo lo mejor posible y lo que haya de suceder, sucederá. Pero para mí, mi objetivo es pilotar este coche lo mejor posible. Y ahora, subido a un coche, no miro muy adelante. El volver a ese asiento de Red Bull, no estoy pensando en eso. Tendría que hacer resultados muy buenos y a lo mejor se presenta esa oportunidad, no lo sé. Pero es verdad que hace 12 meses ni siquiera estaba en esta posición, ni si iba a volver a ella. Así que me lo tomo un fin de semana tras otro. Siempre habrá alguna especulación, pero conozco mi trabajo y sé lo que tengo que hacer. Y cuanto más tiempo pierdas en eso, más foco pierdes en tu trabajo, que es pilotar lo más rápido posible. Sé que hablamos de otras cosas el fin de semana, pero estamos aquí para empujar el coche al límite y que sea tan bueno como pueda ser. Este fin de semana tengo ganas de hacer eso, especialmente estando aquí en casa. Después de las últimas 2 carreras diría que no ha sido increíble, aunque no me preocupa porque son 2 de 24 carreras, hay mucha gente nueva dentro del equipo, pero sin duda quiero tener un fin de semana fuerte aquí y hacerlo bien. Lo último que queríamos hacer en el día de hoy era conmemorar a Ayrton Senna. No solemos hacer de hablaros acerca de cumpleaños y demás, pero hoy hubiera sido el 64 cumpleaños de Ayrton Senna, hace 30 años del fatídico accidente que tuvo. Entonces, bueno, pues simplemente os queríamos poner esta fotografía, cortesía de Autosport, que me ha gustado bastante, y quería comentaros esto, ¿no? De que Ayrton Senna hoy hubiera sido su cumpleaños número 64. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado comentando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber vuestra opinión sobre ello en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para apoyarnos mucho en este Gran Premio de Australia, que tiene unos horarios tan extraños para todo el lado del mundo que, bueno, pues necesitamos ese apoyo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. El próximo vídeo ya será los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Australia. Por
por lo que se viene muchísimas novedades. Muchísimas gracias por haberlo visto hasta el final, nos vemos en el siguiente.